Aleluya. Gloria a Dios. No se le olvide que la palabra del Señor, cuando la leemos, ella entonces exhorta, consuela. Amén. Y edifica. Gloria a Dios. Leamos entonces el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor. Bienvenidos esta noche en la presencia del Señor. Es una bendición poder estar para exaltar, para glorificar su nombre, pero también para edificarnos en la palabra. Creo que algo que debe interesarnos mucho es que podamos ser edificados en la palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a retomar nuestro estudio. Estamos ubicados en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Amén. Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos entonces a analizar algunos versículos más de la palabra del Señor, y ojalá esto nos permita seguir siendo edificados en el conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 6 dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, amén, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
Alabanzas al Señor. Tenemos entonces este trozo de la Escritura. Desde el versículo 1, Pablo nos viene entonces haciendo una exhortación a la vida de justificación que ya describió en el capítulo 5. Pablo en el capítulo 5 se encargó, se interesó por que el cristiano convertido entienda que es estar justificado por Dios. Amén. En el capítulo 6, Pablo pretende que nosotros entendamos a través de su enseñanza, de conocer, de saber, de entender qué es estar libre del pecado, haber sido transformado por la justicia de Dios, haber recibido la justificación por la muerte de Jesús y su resurrección, y cómo le corresponde entonces a ese cristiano vivir en un estado diferente al que actualmente vivía. Gloria a Dios. Entonces hicimos una pregunta el último martes. Hicimos una pregunta: ¿qué es el viejo hombre y qué es el nuevo hombre? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el viejo hombre y qué es el nuevo hombre? Respondimos para cada uno de ellos. Dijimos que el viejo hombre es lo que nosotros teníamos en Adán, ¿sí? Todo lo que poseíamos de Adán, su pecado, su naturaleza, a eso se refiere el viejo hombre. También preguntamos ¿qué es el nuevo hombre? Y la respuesta fue: es todo lo que tenemos en Cristo, en el Adán celestial. Gloria a Dios. El viejo hombre, entonces comenzamos hoy diciendo que el viejo hombre, según Pablo, está viciado. Amén. Ese es un sinónimo de estar amañado, de estar arrunchado, de estar apegado, de no quererse ir. Pero Pablo dice: el viejo hombre hay que despojarlo, según Efesios capítulo 4, hay que arrancarlo, hay que quitarlo de ahí, porque él, por su buena voluntad, por su propio medio, no se va a ir. No es que usted se consagró tanto que mañana el viejo hombre dice: bueno, entonces yo me voy. ¿Aló? No, mientras usted no se despoje, él va a estar ahí. ¿Está conmigo? Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya nos ubicamos? Sí. Vale, entonces vamos a ver cómo Pablo continúa haciendo el desarrollo de esta enseñanza. Pablo entonces dice que el nuevo hombre es creado según Dios, porque en él es que nosotros recibimos y pretendemos alcanzar la imagen de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma de alcanzar la imagen de Dios. Bueno, estoy maniado hoy. Entonces no hay otra manera de alcanzar la imagen de Dios sino a través de Jesucristo. Amén. Es a través de Jesucristo. Así que es Jesucristo el que se está perfeccionando en nosotros. Escuche lo que dije: Jesucristo se está perfeccionando en nosotros. Cuando yo estoy diciendo eso, entonces no estoy diciendo que Jesucristo tiene pecados o que Jesucristo es imperfecto. Estoy diciendo que Jesucristo se está dibujando en nosotros. Y cada vez la imagen de Jesucristo es más clara. Cuando usted comienza un dibujo, una imagen que usted desea plasmar, pintar, cuando la comienza no es tan clara como cuando ya la tiene finalizada. Entonces lo que Pablo está diciendo es que ese nuevo hombre es creado según Dios en nosotros.
Pero escúcheme esto, no hay otra manera de parecernos a Dios sino a través de Jesucristo. O sea, es Jesucristo el que se va develando en nosotros a medida de que nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestra vida. ¿Me está copiando ese pedacito? Entonces, cada vez que nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros, entonces la imagen de Dios se va revelando, se va perfeccionando, va tomando forma. A eso es que Pablo hace referencia en el 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de un varón perfecto, a la imagen. A la imagen. O sea, la imagen de Dios se va perfeccionando en nosotros a través de Cristo. O sea, nosotros tenemos que parecernos a Cristo en su forma. Aleluya, diga gloria a Dios. Vale. Ese nuevo hombre es creado según Dios. Amén. De acuerdo a Dios. Según Dios. De acuerdo a Dios. Y modelado según Dios. ¿Vale? Y es ese nuevo hombre un reflejo de Dios. ¿Ves? Note esos 4 tiempos: creado según Dios, de acuerdo a Dios, modelado según Dios, y es un reflejo de Dios. ¿Cómo comprobamos eso? Pablo lo dice claramente en el 4:24: en la justicia. O sea, ese es el material. Amén. Esa es la materia prima que Dios usa para darnos a nosotros esa forma, ese modelo. En la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Así que podemos decir que el nuevo hombre es una cosa nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Que no existía antes de que nosotros nos convirtiéramos a Cristo. Antes que nosotros le entregáramos la vida al Señor, el nuevo hombre en nosotros existía. ¿Qué existía? El viejo hombre. Ese era el que estaba en nosotros. Aleluya. Pero una vez que hemos entregado el corazón al Señor, nuestra mente al Señor, entonces Dios empezó un trabajo en nosotros. Amén. Aleluya. Por eso la expresión hasta que todos lleguemos. Amén. En cambio, el viejo hombre es descrito por sus obras, es descrito por sus hechos, según Pablo a los Efesios en el 4:25 al 31. Dice Pablo que el viejo hombre es un infame mentiroso. Verso 25: tiene genio detestable. Verso 26: es un malvado ladrón. Verso 28: tiene una boca corrupta, del cual sale basura. Verso 29: se caracteriza por amargura, se caracteriza por odio, por enojo, por gritería, maledicencia y por espíritu vengativo. Amén. Mire eso y mire esto. ¿Qué dice Pablo aquí? En justicia y santidad de la verdad. Así está creado el nuevo hombre. Pero el viejo hombre entonces tiene una naturaleza muy extraña. Es un infame mentiroso, tiene un genio detestable, es malvado y ladrón, tiene una boca corrupta de la cual sale basura, y se caracteriza por amargura, por ira, por enojo, por gritería, por maledicencia y un espíritu vengativo. ¿A quién le gustaría a usted parecerse? ¿Aló? Solo que alguien dijo, pero eso te va a doler. Amén, así es. Amén. Eso te va a doler. O sea, eso no es gratis.
Es gratis lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Pero duele lo que tenemos que nosotros dejar que Cristo haga en nosotros. Aleluya. Sí, amén. Va conmigo. El nuevo hombre, según Efesios 4, por lo contrario, habla verdad. Amén. Estamos haciendo un paralelo entre el nuevo y el viejo. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace otro? ¿De qué está hecho el uno y de qué está hecho el otro? ¿Esto para qué? Pues para que usted entienda si le queda algo del viejo o ya el nuevo está completico en usted. ¿Aló? Amén. O sea, si usted encuentra cosas de estas todavía en su vida, entonces usted puede decir, todavía me queda el viejo. Amén. Entonces las hermanas pueden decir, todavía me queda el viejo. Amén. Gloria a Dios. El nuevo hombre, según Efesios 4, 25 al 31, noten que son los mismos versículos. Por el contrario, habla verdad. Amén. Amén. Ajá. Habla verdad. Amén. Oiga esto tan raro. Se enoja de manera recta. Hola. O sea, mire que no es que usted no se pueda enojar. Pablo dijo, enojaos, pero no pequéis. Sí, amén. Una cosa es que tú te enojes y hables la madre. ¿Aló? Así es. Amén. Amén. Y otra cosa es que tú te enojes. Amén. Claro, también hay diferencia en que te enojes o en que mantengas enojado, pues también ya eso es un estado. Y el estado del cristiano, por el contrario, debe ser el de Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aleluya. Entonces el nuevo hombre se enoja de manera recta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando realmente corresponde. Jesús se enojó Amén. y hasta dio fuerte. Pero estamos diciendo cuando corresponde. No quiere decir que entonces usted prestó $1.000.000 y el hermano a que se lo prestó le dijo, hermano, yo no se los voy a pagar, y usted le da un abrazo, un pico y le dice, bueno, hermanito, entonces, el Señor lo bendiga y me avisa cuánto necesita. Pues usted tendrá razón para enojarse y es más, si quiere, demándelo. O sea, claro, a nadie lo han metido a la cárcel por deuda de plata, pero por lo menos metan un susto. Amén. Entonces se enoja de manera recta y cuando corresponde, trabaja duro y sabe dar. Amén. Amén. ¿Aló? O sea, comparte con los que tienen necesidad. Habla lo que es bueno y lo que edifica. Amén. Hola. ¿Cómo es? Y se caracteriza por la amabilidad, por la bondad y un espíritu perdonador. Amén. El nuevo hombre es un reflejo de Dios. Amén. De aquel que lo ha creado. Es el nuevo Adán en nosotros. Amén. Acuérdense, tal los espirituales, tal el espiritual, tal los espirituales. Y tal el carnal, también tal los carnales. O sea, tal el terrenal, tal los terrenales, tal el celestial, tal los celestiales. Pablo, en sus cartas, ha hecho muy bien ese contraste. La pregunta que hacemos entonces es, ¿cómo trata Dios entonces con el viejo hombre? O sea, ¿cómo es que Dios trabaja en esto? Dios no cambia al viejo hombre. Dios no transforma al viejo hombre. ¿Qué es lo que Dios hace? Hace un nuevo hombre. Amén. Amén. O sea, Dios no es que cambia este pedacito por otro pedacito y este otro pedacito,
como cuando van a hacer pintura en un carro, ¿no? Entonces cortan un pedazo delante y le meten otro. No, Dios lo que hace es un nuevo hombre. Por eso dice renacidos por la palabra de Dios. No fue que Él nos empezó a quitar de a pedacito podrido y nos fue poniendo, no, es que Él nos hace nacer de nuevo. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. El Señor no hace un remiendo del viejo hombre, sino que hace un hombre nuevo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hizo Dios con tu viejo hombre? ¿Qué hizo Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes en Adán? Según Romanos 6:6, responde esto: tu viejo hombre fue, ¿qué? Tiempo pasado, crucificado. Amén. 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 Crucificado. Sí, amén. Para que entonces, obviamente, ese viejo hombre fuera también a la tumba. Amén. Pero el Cristo que resucitó, a pesar de que no tenía pecado, el Cristo que resucitó no fue el mismo que enterraron. Me explico. En su naturaleza, el Cristo que resucitó tenía unas características diferentes al que enterraron. Nosotros, al ser crucificados con Cristo y al ser sepultados con Cristo y al resucitar con Cristo, entonces ahí es donde se cumple el ciclo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque usted resucitó, ya no el mismo, sino un nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces note esto importante que Pablo dice en el capítulo 6, verso 6. ¿Qué es lo que dice? Él está diciendo que Dios no hizo un remiendo, no hizo un trabajo de reforma en el viejo hombre, sino que lo crucificó. Amén. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Tiempo pasado. Un acto definitivo. Fue crucificado con él. Así que Dios lo que hizo fue condenar al viejo hombre, lo juzgó. Amén. Y derramó su ira sobre él cuando nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario. Entonces el viejo hombre también quedó crucificado. Aleluya. Miren todo lo que el versículo 6 nos está diciendo. Amén. Todo lo que el versículo 6 nos está diciendo. Entonces Pablo en Romanos 6 aún todavía dice cosas importantes. Necesitamos hacer entonces una diferencia entre nuestra posición. ¿Eso viene desde qué versículo? ¿Desde qué capítulo? ¿Se acuerdan? Posición y condición. ¿Cuándo dijimos eso? Hace rato. Entonces necesitamos hacer la diferencia en nuestra posición, pero aquí ya no es posición y condición, sino nuestra posición y nuestra experiencia. Amén. Que es lo que Pablo está diciendo. O sea, a eso hay que ponerle cuidado. Leamos el texto otra vez. ¿Qué dice el verso 6? Sabiendo esto. Acuérdense que hay unas palabras que en el capítulo 6 necesitamos ponerle cuidado. ¿Cuál es una? Sabiendo. ¿Cuál es otra? Señora. Considerando. ¿Y cuál otra? Obedeciendo. ¿Y cuál otra? Ok. Entonces aquí hay una. Sabiendo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Este versículo entonces no se refiere a la experiencia de un cristiano. Amén.
Nuestro viejo hombre fue crucificado. Es un hecho que relacionado con nuestra posición en Cristo. ¿Aló? Nuestra posición en Cristo. O sea, no es una experiencia que vive el cristiano, sino es la experiencia que tiene el cristiano, el saber que tiene el cristiano. Acuérdense las palabras que tenemos que definir: el saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Esa es una experiencia no del cristiano que vivió en el pecado, ni de lo cristiano está viviendo, sino que es un acto, que es lo que dice aquí, es un acto, amén, que nos define en nuestra posición. ¿Qué nos da a nosotros este acto? Nos da entonces la certeza de lo que comienza diciendo el capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues. Amén. Amén. Entonces el cristiano ahora tiene una posición de estar justificado, Amén. de estar en Cristo. Amén. Amén. Porque el que el cristiano, Cristo haya crucificado al viejo hombre en la cruz del Calvario, eso hace entonces que el cristiano pueda estar en Cristo. Amén. Porque ya en el cristiano no se refleja el viejo hombre, sino el nuevo que ha sido creado. Amén. Y para poder haberse dado ese acto, ese milagro de justicia, ese acto soberano y judicial de Dios, entonces lo que Dios tuvo que haber sido fue destruir el viejo hombre. Amén. Amén. Por eso es que el cristiano no se puede dejar acusar del diablo. Amén. El diablo no debe dejarse acusar, porque es como si usted se dejara acusar de un muerto. ¿Aló? Amén. Entonces, ¿el diablo qué es lo que hace? El diablo quiere coger tu vida pasada y acusarte con tu vida pasada. Pero cuando el cristiano sabe la posición que tiene en Cristo, entonces el cristiano no se deja acusar del diablo, sino que el cristiano sabe que tiene una defensa en Cristo. Amén. Amén. Porque Cristo destruyó el viejo hombre, pero creó en nosotros una nueva criatura que ahora se encuentra ¿qué? Justificada. Justificada. Y acuérdense que comenzando el libro de los Hechos definimos qué es justificación. ¿Se acuerdan? Es el acto jurídico de Dios en el cual Dios, que es el único que lo puede hacer y es capaz de declarar inocente al que sí era culpable. Amén. Entonces, cuando el diablo te vaya a acusar a ti, y escúchenme, hermano, no, pero es que pequé fue ayer, no importa. Si te va a acusar el diablo, tú le dices: hasta el Calvario lo podías hacer, del Calvario por aquí te fregaste. Amén. Porque antes del Calvario el diablo podía acusar a la gente y la gente no tenía cómo defenderse. Pero el Calvario para acá, aunque tú hayas pecado después de estar en Cristo, entonces la sangre de Jesucristo, que es la que perdona pecados, todavía está vigente. Y estará vigente hasta que se salve el último que se tiene que salvar. Amén. Gloria a Dios. ¿Aló? Eso es importante que tú lo sepas. Por eso Pablo en la carta a los Efesios nos manda, lo vamos a ver cuando lleguemos por allá, nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Porque es que hay cristianos salvos pero desarmados. Hola. Hay cristianos salvos pero desarmados. Así es. Entonces no se han puesto la armadura de Dios. Y entonces en las iglesias, en lo particular, yo he visto la gráfica, los jóvenes lo hacen muy seguido,
la gráfica del soldado de Jesucristo y han descrito la armadura de Dios, pero desde la óptica militar. Y entonces que el yelmo se lo ponían los soldados romanos para que cuando les mandaran un machetazo en la cabeza no les tumbaran la oreja. ¿Y qué enseñanza da eso? No, nada. ¿Aló? Así que el diezmo no es para graficarlo en un soldado romano. El diezmo es para graficarlo en nuestra propia vida. ¿Cómo funciona eso en nuestra vida? Amén. En nuestra vida. Alabanzas al Señor. Entonces es nuestra experiencia, nuestro viejo hombre, amén, parece estar muy bien y muy vivo. Eso es lo que parece. ¿Aló? Pero no debemos guiarnos por nuestra experiencia. Por eso les digo, si usted ayer cometió un error, no se guíe por eso. Debe guiarse por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Tu viejo hombre fue crucificado. Porque a muchos el diablo les ha ganado la batalla por ahí. Entonces el hermano pecó y dice: no, ya pequé, hermano, ya no hay nada que hacer. Dios los bendiga, nos vemos en el infierno. No. Hijitos, alguno de ustedes ha pecado. Alabanzas. Y hay mucha gente, pero harta gente, que se ha dejado agarrar del diablo por ahí. Y en realidad su pecado, pues ningún pecado es santo delante de Dios. Porque es que Dios es santidad. Pero como les faltaba conocimiento, el diablo les dijo: nada que hacer, usted ya pecó, mijo, bailas. ¿Aló? Entonces lo que estamos diciendo, no te guíes por la experiencia amarga que viviste ayer o que viviste hoy. Acuérdate del acto de la cruz. Amén, gloria al Señor. Cuando te pase eso, no te rijas por la experiencia, sino por el acto de la cruz. Por eso estamos diciendo, no es la experiencia del cristiano, es la posición que Dios me dejó en la cruz del Calvario. Es que, hermano, mire, nosotros no le hemos puesto, ojalá algún día tengamos la oportunidad de desbaratar la palabra consumado es. Que es la misma de Apocalipsis, hecho está. Esas dos palabras le garantizan al universo completo la obra acabada y terminada de Dios. Amén. Obra a nuestro favor. Amén, amén. Dios actuando a nuestro favor. Ese consumado es lo que había que hacer, lo que había que pagar, la exigencia que se demandaba está hecha. Así que de aquí en adelante disfruten de la salvación. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es importante tenerlo. Porque vaya que nosotros hay cositas de la Biblia. Consumado es. No, pues que Jesús dijo que ya se va a morir. Que hasta luego. No, eso es mucho más que eso. Esa palabra, consumado es, y el hecho está de Apocalipsis, implican la liberación del universo, del mundo, del hombre pecador. Diga gloria al Señor. ¿Me entendieron este pedacito? Un poquito como enredado, pero lo que realmente Pablo quiere que nosotros nos fijemos es en el acto de la cruz. Amén. Toda su vida de salvación, la obra
del Espíritu Santo salvándolo a usted, póngalo sobre la base de la cruz. Porque lo de la cruz está vigente todavía. Tan vigente como que si todavía estuviera chorreando sangre Cristo en la cruz del Calvario. Porque ese sacrificio va a alcanzar hasta que se salve el último. Con la misma capacidad. Amén. El mismo poder y la misma gracia. El día que se salve el último, entonces es que el Señor va a decir, Apocalipsis, hecho está. Consumado es, indica, se pagó el precio, se pagó el rescate. Así que devuélvame los secuestrados. El día que se salve el último que se tiene que salvar, hecho está. No hay más secuestrados para salvar. Nos vamos. Amén. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, si se da cuenta que están relacionadas las dos palabritas. Amén. Están relacionadas. ¿Y de qué manera? Pablo entonces ahora en el versículo 6, todavía estoy parado en el 6. Pablo habla del cuerpo del pecado. Del cuerpo del pecado. Para que el cuerpo del pecado, ¿cómo dice? A ver, porque es que ese versículo tiene tantas cosas. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Romanos 7:24, Pablo entonces utiliza esta expresión y se refiere a mi cuerpo no redimido, que el pecado usa como instrumento. Estoy diciendo 7:24. Amén. Pero en realidad, ¿qué dice en el 6:6? En el capítulo 8 también encontramos una referencia. Leeremos que la esperanza futura del creyente es que su cuerpo será redimido ¿de qué? Del pecado. Amén. Vamos a ser redimidos del pecado. Y entonces nunca más volveremos ¿a qué? A pecar. Según Romanos 8:23 y según Romanos 7:24. Sin embargo, hoy poseemos un cuerpo no redimido que aún está sujeto ¿a qué? A deterioro. Por eso usted, aunque sea muy santo, se envejece. Amén. Aunque sea casi un ángel, se engorda. Ok, porque aunque está redimido, está en una naturaleza, amén, a la que todavía no hemos entrado. Por eso necesita morir con Cristo para resucitar con Cristo. Aleluya. Entonces este cuerpo está sujeto a deterioro, está sujeto a la corrupción, al pecado, a la enfermedad, amén, y finalmente ¿a qué? A la muerte física. Estoy hablando del cuerpo físico del cristiano, que aunque redimido, amén, aunque redimido, tiene esas falencias. Por eso usted no se aterre porque lo atropelló una moto, porque casi lo coge una cicla, porque le pegó a la suegra, o lo que sea. Amén. O sea, eso está dentro de lo que normalmente puede sucederle a un salvo en la tierra. Amén, amén. Amén. Está dentro de lo normal. Eso es lo que le puede suceder. Aleluya. Pero eso no desvirtúa la obra del Calvario. Porque es que la obra del Calvario no tiene que ver con eso. La obra del Calvario tiene que ver con salvación y con justificación.
El pecado aún está presente en nuestros miembros. Pedro en el capítulo 3 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, pero escuche, no quitando las inmundicias de la carne. Amén. O sea, las cosas feas suyas están ahí todavía. Sí, amén. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración o la aspersión. Amén. Amén. ¿Alguien ha tenido de pronto la oportunidad de aspirar con una aspiradora de carro o de esas industriales que usted la pone y eso y todo ese mugre se lo absorbe? Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? El bautismo nos limpia la conciencia para con Dios. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos conciencia aspirada. Amén. Así puede leer usted el versículo tranquilamente y no le queda mal. Justificados pues para con Dios, tenemos conciencia aspirada por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo en la cruz del Calvario aspiró nuestros pecados. Amén. Por eso usted, aunque sigue siendo débil, usted puede presentarse delante de Dios con una conciencia tranquila. Amén. Porque lo primero es que sus pecados fueron aspirados, y lo segundo es que la sangre de Jesucristo sigue haciendo ese oficio. ¿Aló? Amén. Para que entonces cuando usted viene a presentarse delante de Dios, el diablo no tenga cómo acusarlo. El libro de Job, en el capítulo 1, dice: vinieron pues los hijos de Dios delante de Jehová para presentar sacrificio, entre los cuales vino también Satanás. Él también viene a culto. ¿Aló? Ustedes sabían que el diablo viene a culto. Pero el diablo viene a culto y él empieza a decir: alabaré, 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 alabaré. No, él no hace eso. Él viene a acusarte. Entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová Dios le dijo: ¿y de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Ya. Y el Señor le dijo: ¿sí se da cuenta la hermana Diana cómo me alaba? Cómo canta, qué bien, qué bonito, tan santa que es la hermana Diana. Pero porque usted también le tiene un buen marido ahí. Pero estrípele el gordito a ver qué pasa. A eso viene el diablo, a acusar. Pero como el Señor te aspira la conciencia. Amén. Que cuando el diablo te va a acusar, tú sientes la paz. Amén. Amén. Entonces, si tú pegas Romanos 5.1 y Romanos 8.1, miren cómo le queda. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay. Si estamos justificados. Amén. Amén. Hola. Si estamos justificados. Aleluya. ¿Está conmigo? Se da cuenta lo importante que es entender la obra del Señor en la cruz del Calvario. Es que a veces los cristianos, como no saben, entonces ponen en la obra de Jesús en la cruz del Calvario muy poco, y por media águila se condenan. Media águila. Se tomaron media águila y cuando iban en la mitad, ¡ay, poder en Jesús, yo soy cristiano! Y ya. No, hermano, yo la embarré, yo cometí un pecado. No soy digno ni siquiera pasar por frente del templo. Y el diablo le dice: sí, uy, no estés más perverso, hermano. Y María dice: no, ni vaya a mirar al pastor, porque el pastor le mete una vacía. Nada. Usted no puede permitirle eso al diablo. Amén. Dije, hasta la cruz, el diablo hacía eso con la gente.
Por eso usted ve que Judas no alcanzó, no pudo salvar, porque el diablo lo que hacía era acusar. A Caín, por donde Caín iba, se sentía perseguido. ¿Ya? Pero a nosotros nos dejaron una oficina. O sea, el monte de la calavera se cerró, pero nos dejaron una oficina. Amén. A la cual podemos acudir cada vez que la necesitemos. Entonces tenemos una oficina aquí en la tierra. Amén. Y entonces Juan nos dice: vea, hijitos, el día que ustedes pequen, si algún día pecan, vayan a la oficina. Allá en la oficina está el abogado Jesucristo. Hablen con él, que él vuelve y los salpica de sangre. Amén. Abogado tenemos para con Dios. Amén. A Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿De cuál? De todo pecado. Diga gloria a Dios. Yo no sé, pero a mí me gusta esto. ¿Usted qué piensa? Pablo dice entonces, todavía estoy parado en el 6. Mire todo lo que dice. Destruido. Pablo resalta la palabra, ha sido destruido. ¿Qué quiere decir esto? Esto entonces se debiera traducir de la siguiente manera: hacer inefectivo, hacer inactivo, hacer inoperativo, paralizar, poner fuera de uso, frenar y dejar inerte. Así quedó el viejo hombre. Así. ¿Alguien ha jugado al juego que le dicen a una estatua? ¿Sí? ¿Es en estos días que juega uno eso? ¿Qué? ¿No es? ¿Para cuándo es que uno juega eso? ¿Diciembre? No, ya, pues ahora estoy charlando con ángeles, pues. Que uno juega a la estatua, al beso robado, a ahí está en boca, todo eso, ¿sí? Ya, eso es en diciembre. Terminando en diciembre. ¿Sí? Diciembre. Ok. Entonces, cuando dice, hermano, juguemos a la estatua, entonces uno dice, listo, juguemos a la estatua. Entonces uno estaba ahí chapaleando y dice, ¡estatua! Hermano, y hasta que no le vuelvan a decir descongelado. ¿Qué estatua? Tiene que quedarse ahí, no puede ni parpadear, llega ahí. Eso fue lo que hicieron con el viejo hombre en la cruz del Calvario. Usted no se alegra. O sea, aunque estamos hablando de la posibilidad de que usted peque, entienda esto. Destruido, dice Pablo. El cuerpo del pecado fue destruido. Y entonces estamos diciendo que eso significa hacer inefectivo. O sea, cuando a usted le dan un billete de 50,000 falso, lo lleva a la carnicería y el señor lo mira y lo pone en la maquinita y le pasa el esfero, le dice, señor, este billete está falso. ¿Usted qué siente? Dice, gloria a Dios, a mí me metieron uno. ¿Usted qué siente? Que se perdió la platicación. Y en algunas tiendas, en algunos supermercados, en algunos negocios dice, todo billete falso se rompe. No. Inefectivo. Y usted iba a comprar 5 libras de carne y no llevaba sino eso. Se dañó el negocio. Inefectivo. Hacer inactivo. O sea, inactivo es que no sirve para nada. Hacer inoperativo, o sea, que no tiene función. Ha pasado de moda, o sea, no opera. Algo así como, ¿se acuerdan
También iba uno a los supermercados y las máquinas de dar la vuelta era una máquina de darle una vuelta así, ¿no? Decía, y ella botaba las monedas y los billetes por algún lado. Eso está inoperante. O sea, salió de concurso hace rato. Las máquinas de escribir. ¿De acuerdo? Que tener una máquina de escribir era estar, uy, estamos en la moda, tengo una canto. ¿Quién escribe hoy en máquina de escribir? Nadie. Porque está inoperante. Pues al viejo hombre nuestro lo sacaron de concurso hace rato. ¡Aló! Esta está mejor, paralizar. Ya quedó tieso. Está paralizado. Está tieso. Ponerle fuera de uso. Frenar. Los que manejan cuando van en una empinada así, ¿cierto? O van subiendo y el carro se les apaga, ¿usted qué hace? Hermano, el freno, hermano, está arriba, hermano, y usted le mete la mata. Padre, el poder de Jesús. Toca, ¿sí o no? Pues al viejo hombre lo tienen así, con freno, hermano, y todo adentro. Está frenado y noqueado, lo dejó inerte. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Y si no lo había sentido, empiece a experimentar a partir de hoy, que ya sabe cómo está su adversario. Mire, está así. Diga gloria a Dios. Entonces esa palabra, esa sola palabrita, vea todo lo que significa. Destruido el cuerpo de pecado. Amén. Amén. Amén, amén. Aleluya. Listo, nos pasamos al 7, al fin. Al fin. Pablo entonces en el 7 dice, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Gloria a Dios. En realidad, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Hay 5 cosas a las que Pablo estaba apuntando cuando está diciendo el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Estas 5 cosas las debe entender el cristiano para beneficiarse de esta libertad. La primera de ellas es conocer la proclamación. ¿Qué es la proclamación? Vayamos a Juan, capítulo 8. Si alguien encuentra primero que yo, uno ya con esta edad, hermano, no alcanza a tener tanto reflejo. 8:36. Dice su Biblia, la mía dice así, vean. Esa es la proclamación. Amén, porque estamos hablando de la libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién los libertó a ustedes? No le den miedo, el Hijo. El Hijo. Amén. A nosotros nos hizo libres el Hijo. Es que, hermano, mire, ahí es donde está lo grande de Dios. Por eso estamos hablando ahorita de pagar el rescate. O sea, el diablo, ¿qué fue lo que hizo en Edén? El diablo lo que hizo en Edén fue secuestrar al hombre. Lo secuestró. Y el diablo pedía la vida de un hombre para salvar al hombre secuestrado. ¿Ya? ¿Está conmigo? Amén. Bueno, mire, y esto es una historia tremenda, tremenda. Entonces, cuando el diablo puso el negocio así, entonces Dios le dijo, ok, diablo,
así está su propuesta, así está su desafío, pues vamos a ponerla de esa manera. Entonces Dios no quiso atender al diablo como Dios. Porque el Señor con el dedo chiquito lo había podido aplastar. Amén, amén. Entonces te voy a atender como hombre. Ahí es donde está la grandeza de la obra. Te voy a atender como hombre. Me la pones así, te voy a atender así. Y entonces Adán y Eva tuvieron un hijo que se llamó Abel. Abel, que se suponía que era el hombre que iba a arreglar la cosa. Pero después ellos mismos tuvieron otro hijo que se llamó Caín. Y el diablo dijo, ajá, entonces ya tiene el hombre, pues vamos a matarlo. Amén. ¿Y qué hizo el diablo? Mató a Abel. Listo. Arreglado el chico, ya. Me lo presentaste, ya te lo acabé, así que mira a ver qué va a hacer. ¿Y qué pasó? Eva resultó embarazada otra vez y le pusieron por nombre Set. ¿Y qué significa Set? Significa sustituto, no otro. Entonces, me mataste ese, aquí está el mismo. Aleluya. Sustituto. Y empieza la lucha entre Dios y el diablo, porque era un hombre el que tenía que salvar al hombre. Amén, amén. Por eso el que murió en la cruz fue un hombre llamado Jesús. Amén, gloria al Señor. Necesitaría otras 2 horas para hacerles todo el recuento de ese juego de ajedrez que se dio entre Dios y el diablo. Jaque, mate, jaque, mate. El Señor le ponía otro, el diablo lo mataba, el Señor le ponía otro, el diablo lo mataba. Hasta que un día se oyó en Belén de Judea, os damos buenas de gran gozo, buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero eso no fue cuestión de minutos, eso duró 4000 años. Ese juego de ajedrez entre Dios y el diablo para salvarnos a nosotros. Amén. Diga gloria a Dios. Así que esta salvación es muy importante. 1, 2, creer que es verdad. O sea, creas es algo. Amén. Si usted no se cree es algo, hermano, difícilmente va a ser salvo. Así es. Amén. Porque aunque la salvación es un acto realizado, esto hay que creer. Aleluya. Hay que sentirlo. Amén. Amén, amén. ¿Está conmigo? Amén. Y usted tiene que sentir la salvación. Siéntase salvo aunque esté a una cuadra del infierno. Siéntase salvo. ¿Aló? Hebreos 11:6, ¿se acuerdan qué dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que además galardona a los que le buscan. 3, estamos hablando de la libertad que se dio en ¿dónde? En la cruz del Calvario. Reclamar su libertad, o sea, yo tengo que hacer eso mío. Eso es suyo, tiene que reclamarlo. ¿Qué dice Romanos 6:18? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y
libertados del pecado, vinisteis a ser. O sea, usted ya es Amén, amén. siervo de la justicia. O sea, servimos a la justicia. Alabanzas. Reclame eso. Por eso es que a Dios hay que servirle, hermano. Amén. A Dios hay que servirle. Porque la manera como usted va a reclamar a gritos tu libertad es sirviendo al Señor. Amén. Porque si usted no sirve al Señor es porque usted es un esclavo, porque hay un amo que no lo deja. ¿Aló? Por eso el servicio a Dios hay que ponerle calidad, hay que ponerle cañaña. Porque cuando yo sirvo a Dios, estoy gritándole al mundo y a los cuatro vientos que soy libre. Amén. Pero cuando yo no sirvo a Dios es porque hay alguien que no me deja, o sea que soy un esclavo. Así es. Entonces hay gente que dice, mano, es que yo no tengo tiempo. Mano, es que yo soy muy ocupado. Mano, es que... Mano, es un esclavo. Pero si usted le dice al Señor, sí, siempre eres libre. Gloria a Dios. Amén. Y entre más el Señor te la ponga difícil, dígale sí, porque tú eres libre. Amén. Y los libres estamos hechos para cosas grandes. Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Amén. Y la manera de reclamar tu libertad es esa, sirviendo al Señor. Amén. Y escuche, una vez que tú reclamas tu libertad, te niegas a ser esclavo. Ustedes me han oído 1000 veces decir aquí, si usted quiere de verdad tener una vida saludable en todo el sentido de la palabra, desgástese para Dios. Amén. Amén, desgástese para Dios. No sea esclavo de nada, ni de nadie. De nada, ni de nadie. Porque Dios te hizo libre. ¿Alguien tiene ahí Corintios 7:23? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ajá. Mire que ni siquiera dice del diablo. Bueno, no es que me toca trabajar muchas gestas en la empresa y trabajo dominicales y todo. Eres esclavo de los hombres. Cuando eres libre para Dios, te haces esclavo de los hombres. Y hay cristianos que creen que eso es ser muy responsable. No. El Señor dijo, 6 días trabajarás. Y el séptimo es día de descanso. Y tan verdad es que Él mismo lo descansó. Amén, así es. Y tan verdad es que a nosotros nos toca trabajar 6 días mileniales y el séptimo lo vamos a descansar. Amén. Pero los cristianos se han vuelto tan responsables hoy que trabajan de domingo a domingo. Eso sí, no tienen plata, pero trabajan de domingo a domingo. Porque uno les pide un voto y están pelados. Entonces, no dice, y entonces, aleluya. Y 5, contar con que todo el poder de ¿quién? De la justicia de Dios está